No sé qué hacer. A este punto, no puedo ni siquiera sentirme seguro en mi propia casa. Cada sombra parece moverse, cada crujido me acelera el corazón. Sé que él va a volver. No para hablar. No para chantajear. Va a regresar para arrancarme la piel, centímetro por centímetro, mientras sonríe. No sé cómo sobreviví la primera vez. Quizás porque él quiso que viviera. Para dejarme con el miedo. Para sembrarlo en mi carne como una semilla podrida. Por eso dejo este mensaje aquí, en este foro irrelevante que nadie toma en serio. Por si desaparezco. Por si mañana encuentran solo un charco seco y un rastro de dientes. Todo esto empezó por un simple correo electrónico. No pienso dar detalles exactos sobre mi identidad. Solo diré que tengo 25 años. Vivo solo en una casa que logré comprar a punta de sudor, con los ahorros de años de un trabajo que consumo desde una pantalla. Me alejé de todo y de todos. Principalmente de mis padres, que nunca creyeron en mí. Nunca me apoyaron, nunca me miraron con orgullo. Siempre fui la decepción, el que no serviría para nada. Por eso me fui, para callarles la boca. Trabajar desde casa se volvió mi mundo. Mi refugio. No tenía que ver caras. No tenía que fingir. Pasaba casi todo el día en mi habitación, rodeado de pantallas, música, ruido blanco. Era mi santuario. Hasta que ese correo llegó. Una línea de asunto simple. ¿Quieres ver algo que nadie más ha visto? Lo más extraño es que aquel correo no decía quién lo mandó, ni el nombre ni mail. No tenía mayor contenido. Solo un botón rojo en el centro. Y yo, sin siquiera pensar si podría ser seguro, lo presioné. Un simple clic bastó para condenar mi vida para siempre. Al presionarlo, no pasó nada. Ni un porcentaje de la descarga, ni ventana emergente, ni siquiera un error. Solamente la nada, literalmente. Fruncí el ceño, revisé el correo otra vez. Seguía igual, como si nunca lo hubiese tocado. Suspiré y lo dejé pasar. Otro spam raro de internet. O eso pensé. Esa noche, mientras trabajaba, mi pantalla parpadeó. Un destello leve, luego otro. La música se cortó. No se pausó, no se bugueó. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado sonando. El cursor empezó a moverse solo. Lento. Preciso. Intenté detenerlo, pero fue inútil. Tenía temor de que mi computadora haya logrado extraer algún virus malicioso, ya que como dije, ahí es donde trabajo y tengo todo lo que me da de comer. Aunque ahora eso es lo que menos me preocupa. Logré ver cómo el mouse se dirigió al explorador de archivos, y abrió una carpeta que no reconocí. No tenía nombre. Dentro, había un solo archivo. Un programa que tenía una imagen negra como portada, y el nombre eran signos de interrogación y exclamación, que no tenían sentido. Sentí algo raro en el pecho. No miedo, no todavía, era más bien inquietud. No recordaba haber descargado eso. En ese instante, pensé que pudo haberse tratado del archivo misterioso que recibí en mi correo horas antes, pero no tenía sentido, ya que se supone que jamás se descargó. Hice doble clic. El programa, que resultó ser un juego, se abrió al instante. Sin pantalla de inicio, sin menú, sin aviso. Directo a una oficina. El ventilador giraba lentamente. Ese sonido, lo reconocí de inmediato. Era Five Nights at Freddy's. Más exactamente, el original, el primer juego. Pero algo estaba mal, muy mal. No estaba el tipo del teléfono. No había instrucciones, y el reloj ya marcaba 1:13 AM. Abrí las cámaras, y lo primero que vi fue que el escenario principal estaba vacío. Freddy, Bonnie y Chica, no estaban, pensé que era un bug, por lo que cambié de cámara rápidamente. Fui al comedor, pero estaba vacío. Pasillo, vacío. Pero en el Parts and Service. Me detuve. Ahí estaban. Pero no como deberían. Estaban demasiado quietos. No en posición normal. Sus cuerpos estaban ligeramente inclinados hacia adelante, como si estuvieran escuchando, observando, esperando. Tragué saliva, cerré las cámaras. Y fue ahí cuando lo escuché. Un golpe. No en el juego. En mi casa, afuera de mi habitación. Lento, pesado, como si algo metálico hubiera chocado contra el suelo, volví a abrir las cámaras. Ya no estaban, ninguno. Sentí el corazón en la garganta. Cambié rápido a la cámara del pasillo, pero nada. Pero la estática era diferente. Entre el ruido, había algo más, un sonido bajo, rítmico. Como una respiración. Giré lentamente la cabeza hacia la puerta de mi habitación. Oscura, silenciosa. Y entonces, la luz del pasillo parpadeó, una vez, dos veces. Y en el tercer parpadeo, vi una silueta.
alta, con orejas largas, inmóvil. Mirando directamente hacia mi puerta. No me moví, ni siquiera respiré. La silueta seguía ahí, al final del pasillo, alta, inmóvil. Las luces dejaron de parpadear, y todo quedó en un silencio absoluto. Volví lentamente la mirada hacia la pantalla, abrí las cámaras, y cuando estaba en la cueva pirata. La cortina estaba entreabierta, pero de una forma distinta. Eso no es normal, Foxy debería asomarse ahí, para esperar su ataque, pero no parecía estar. Pero lo peor no era eso, lo peor era lo que estaba detrás de la cortina, oscuridad, pero no una oscuridad cualquiera, era profunda. Como si no hubiese nada detrás. Como si ese espacio no existiera. La cámara empezó a hacer un ruido extraño. Un zumbido bajo, acompañado de algo más. Una respiración. No la del juego, esta vez estaba seguro, venía de mi derecha. Giré lentamente la cabeza. Al parecer no había nada, pero podía sentirlo, esa sensación horrible de no estar solo. Volví a mirar la pantalla, cambié de cámara. Pasillo este, vacío. Pero la estática, formaba algo más. Por un segundo, solo un segundo, la interferencia dibujó una cara. Sonriente. Con ojos completamente negros. Cerré las cámaras de golpe. El ventilador del juego se detuvo. Un silencio total. Y entonces, el sonido. El sonido de correr. Rápido, desesperado, pesado. Desde el pasillo. Pero, no el pasillo de la pizzería de Freddy, eso hubiese sido menos alarmante. Era en el pasillo de mi casa. Me levanté de la silla de golpe. No quería mirar, no quería confirmar lo que ya sabía, pero lo hice. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. Yo la había cerrado, completamente. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Regresé a la pantalla, casi por instinto. La cueva pirata se encontraba vacía. La cortina totalmente abierta. Foxy ya no estaba. Ahí sabía lo que iba a pasar e intenté que no ocurriera, pero inexplicablemente la energía del juego empezó a bajar bruscamente. Era como si por cada instante perdiera 20% de batería. Intenté cerrar la puerta izquierda. No respondió. La derecha. Tampoco. El sistema no funcionaba. La pantalla parpadeó. Y entonces, cambió. Ya no estaba viendo la oficina. Era otra cámara, una que no existe en el juego. Tardé unos segundos en entenderlo. Era mi pasillo. Desde el mismo ángulo en el que yo había visto la silueta. La calidad era la misma del juego, granulada, sucia. Pero era mi casa. Mi puerta seguía entreabierta, y algo estaba frente a ella. No completamente visible, solo una parte. Un hocico, dientes. Y luego, la cabeza se inclinó lentamente, como si estuviera intentando ver dentro de mi habitación. Como si estuviera, buscándome. La pantalla se llenó de estática. Y en medio del ruido, apareció un mensaje. Ya no estás jugando solo. El sonido del ventilador volvió. Pero esta vez, no venía de la computadora. Venía de atrás de mí. No quería girarme, sabía lo que había detrás, lo sentía. Ese sonido, el ventilador, no era el del juego. Era más pesado, más irregular, como si algo intentara imitarlo sin entender cómo funciona realmente. Aún así, me giré. Lento, como si moverme demasiado rápido fuera a empeorar las cosas. Y ahí estaba. De pie, en la esquina de mi habitación. Era demasiado alto, la cabeza rozaba el techo. La luz de la pantalla apenas lo iluminaba, pero era suficiente para entenderlo. Foxy. O algo que intentaba ser Foxy. El traje estaba desgarrado, pero no como en el juego. No era un diseño, era real. La tela colgaba en tiras húmedas, y debajo, no había metal. Había algo más, algo que se movía. Su gancho colgaba a un lado, balanceándose lentamente, haciendo un leve sonido metálico, el mismo que había escuchado antes en el pasillo. No se movía, solo me miraba. Podía sentirlo, aunque sus ojos no brillaban como en el juego. Eran más opacos. Más hundidos, como si no necesitara ver para saber exactamente dónde estaba yo. Di un paso atrás. Él no reaccionó. Otro paso. Nada. Mi mente empezó a engañarme. Tal vez no era real, tal vez era estrés, falta de sueño, todo esto era demasiado. Parpadeé. Y en ese instante, él estaba más cerca. No lo vi moverse. No hizo ningún sonido. Pero ahora estaba a menos de 1 metro. El aire se volvió pesado, difícil de respirar, sentí un olor húmedo y viejo, como madera podrida mezclada con algo metálico. Quise gritar, no pude, mi cuerpo no respondía. Y entonces, inclinó la cabeza lentamente. Como si me estuviera estudiando. El gancho se levantó apenas unos centímetros.
no en forma de ataque, sino como si dudara, como si estuviera decidiendo. Detrás de él, la pantalla empezó a emitir estática otra vez. De reojo, alcancé a ver el mensaje cambiando. Míralo, no apartes la vista, él también te está mirando. Mis ojos comenzaron a arder, pero no podía parpadear. No quería perderlo de vista, no otra vez, porque ahora lo entendía. Cuando no lo miraba, se acercaba. Y entonces, sonrió. No como en el juego, no como algo animado. Fue lento, antinatural, demasiado amplio, como si su rostro no estuviera hecho para eso. El sonido que salió de él no fue una risa, fue algo peor, un intento de imitar una. No podía quedarme ahí, si no hacía nada, iba a morir. Mi mirada seguía clavada en Foxy, pero mi mente empezó a moverse desesperadamente, buscando una salida. Recordé el juego, las mecánicas, las reglas, las puertas, las luces, las cámaras. Miré la pantalla de reojo, la oficina había vuelto, pero ya no era un simple juego, la interfaz estaba incompleta, distorsionada. Pero seguía ahí, las puertas, las luces, la energía. Y entonces lo entendí, no tenía que huir, tenía que sobrevivir la noche. Sin apartar completamente la mirada de Foxy, estiré lentamente la mano hacia el teclado, presioné. El sistema no respondía. Foxy inclinó un poco más la cabeza. El gancho subió otro poco. Mi respiración se cortó. Piensa, murmuré, apenas audible, piensa. Recorré algo más, las cámaras no eran para ver, eran para mantenerlos bajo control. Giré bruscamente hacia la pantalla y abrí el monitor. La imagen explotó en estática, hasta que luego, apareció el escenario del show. Freddy, Polly y Chica. Los tres, pero no como deberían estar. No estaban posando, no estaban quietos. Estaban mirando directamente a la cámara, a mí. La pantalla tembló. Un mensaje apareció. No los pierdas de vista. Volví a girarme hacia Foxy. Sigue ahí, pero ahora. Más cerca. Su rostro estaba a centímetros del mío. No recordaba haberlo visto moverse. Abrí la cámara otra vez, desesperado. Cambié rápido. El comedor, los baños, la cocina, todos estaban vacíos, no había ni una sola alma en esos lugares. Entonces revisé el pasillo. Estaba oscuro, demasiado oscuro. Y entonces lo escuché. Una risa suave, lenta, que venía de detrás de mí. No era Foxy. Era otra cosa. Apagué el monitor de golpe y miré hacia la puerta. Abierta. Completamente abierta. Y en el marco. Bonnie. De pie, inmóvil, pero su cabeza, ligeramente inclinada, igual que Foxy, estaba observándome. Sentí el corazón a punto de explotar, volví la mirada hacia Foxy, seguía frente a mí. No se había ido. No estaba solo, nunca lo estuve. La pantalla volvió a encenderse sola, enfocándose en la cocina, donde era solo audio. Pero se escuchaba algo, metal arrastrándose, platos cayendo, y esa respiración. No una cualquiera, sino una pesada, irregular. Entonces la luz del cuarto parpadeó unas cuantas veces. Y cuando volvió, Freddy estaba sentado en mi silla, de espaldas a mí, inmóvil. El ventilador dejó de sonar, silencio absoluto. El mensaje volvió a aparecer en pantalla. Administra la energía. Miré el contador, me olvidé que lo tenía ahí y que era de suma importancia. Me quedaba un 32%. Las luces comenzaron a fallar. La puerta seguía abierta. Bonnie no se movía. Foxy, demasiado cerca. Freddy, ya dentro. Y algo en la cocina. Entendí la regla final, no era escapar, no era pelear, era aguantar, hasta las 6, si es que era posible. La luz volvió a parpadear, pero esta vez no regresó igual. Algo estaba mal, muy mal. El aire cambió primero. Ese olor, ya no era solo humedad o metal. Era más denso, rancio, como comida olvidada durante semanas, mezclada con algo que no debería olerse en una casa. Tragué saliva. Sin apartar la vista de Foxy, algo en mi visión periférica empezó a deformarse. Las paredes, no se movían, pero ya no estaban rectas. Se veían rasgadas, como si la pintura se hubiera abierto desde adentro, dejando ver capas más oscuras debajo. No concreto, no madera, algo orgánico, algo que parecía latir. La pantalla empezó a emitir un pitido bajo, 28%. El suelo crujió bajo mis pies. Miré hacia abajo. Había manchas. No estaban ahí antes. Eran oscuras, irregulares, extendiéndose lentamente como si se filtraran desde el interior del piso. Un sonido húmedo acompañó el movimiento. Volví la vista al frente. Foxy no estaba. Mi corazón se detuvo por un instante. No lo vi irse, no lo escuché moverse. Simplemente, ya no estaba. Y eso era mucho peor. Un golpe seco resonó detrás de mí, giré, la cocina, o lo que quedaba de ella.
Ya no era mi cocina. Las paredes estaban cubiertas de cajas, cajas de pizza. Apiladas, aplastadas, algunas abiertas. El cartón estaba húmedo, manchado, como si hubiese absorbido algo durante días. El olor venía de ahí. Me acerqué. No quería, pero no podía dejar de mirar. Una de las cajas estaba entreabierta. Desde dentro, algo sobresalía. No completamente visible, solo una forma, demasiado humana, demasiado quieta. Cerré los ojos por un segundo, cuando los abrí, había más. Decenas. Algunas cerradas, otras abiertas, y en todas lo mismo. No detalles claros. No hacía falta. Mi mente completó el resto. Un sonido detrás de mí, lento, arrastrado, volví a girar. El pasillo, ya no era mi pasillo. Era más largo, mucho más largo. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles, pero distorsionados. Caras sonrientes, ojos tachados, figuras que no tenían forma correcta. Y al fondo, Freddy. De pie, inmóvil, pero esta vez, no miraba hacia mí, miraba hacia el suelo, como si estuviera observando algo. La pantalla volvió a encenderse. 15%. El mensaje cambió. Esto es donde perteneces. Un golpe metálico, a mi izquierda. Foxy, otra vez, pero ahora, más cerca que antes, demasiado cerca. No estaba completo. Partes de él no encajaban bien, como si algo lo estuviera armando mal, es como si el traje no fuera suficiente para contener lo que había dentro. La risa volvió, pero ahora no venía de uno solo, venía de todos lados. De la cocina, del pasillo, de la pantalla. De detrás de mí. Mis piernas empezaron a temblar. No había salida, no había lógica, no había casa, solo esto, y ellos. El contador parpadeó. 5:57 am. La luz apenas se sostenía, todo a mi alrededor seguía deformándose lentamente, como si la casa respirara, o se descompusiera desde adentro. No me movía, no hablaba, solo esperaba. Las risas habían cesado. Eso era lo peor, el silencio. 5:58 de la mañana. Freddy seguía al fondo del pasillo, Bonnie en la puerta, Foxy no sabía ni dónde estaba, y Chica, seguía en la cocina. Podía escuchar ese sonido irregular, como si algo se moviera entre las cajas. La pantalla vibró. 7%. Y un último mensaje apareció. No mires atrás. 5:59. El tiempo empezó a sentirse lento, como si cada segundo se estirara demasiado solo para extender este infierno. Mi respiración era lo único que escuchaba. Mi corazón, descontrolado. Y entonces. Las 6 de la mañana la pantalla emitió el sonido. La campana. La misma del juego. Clara, familiar. Por un segundo todo se detuvo, las luces dejaron de fallar, el olor desapareció. Las paredes volvieron a la normalidad. El pasillo era otra vez mi pasillo, la cocina mi cocina. No había cajas. No había manchas. No había nada. Freddy ya no estaba, Bonnie desapareció. Silencio absoluto. ¿Había ganado? ¿Había terminado? Solté el aire de golpe. Mis piernas fallaron y casi caigo al suelo. Me llevé las manos a la cara, intentando procesar lo que acababa de pasar. Ya está, susurré. Di un paso hacia la puerta, y entonces, escuché el ventilador. Pero no el del juego, uno detrás de mí, demasiado cerca. No quería girarme, pero lo hice. Y ahí estaban todos. Foxy, a mi derecha. Inclinando la cabeza. Bonnie, a la izquierda. Chica, detrás de mí, demasiado cerca. Y Freddy, frente a la puerta, bloqueándola. Ninguno se movía. Ninguno hacía ruido. Solo estaban ahí, como si me hubieran estado esperando. La pantalla, a mis espaldas, mostró otro mensaje más. Turno terminado, ahora eres parte del lugar. Freddy dio un paso pesado que provocó que el suelo crujió, y eso rompió todo. Corrí, sin pensar, empujé la puerta con todas mis fuerzas. Se abrió de golpe. El pasillo ya no era normal, era largo, infinito. Las luces parpadeaban. Y detrás de mí, pasos rápidos y múltiples. No miré, no podía. Corrí hacia la salida. La puerta principal estaba ahí, a lo lejos, como si nunca llegara. El sonido de metal arrastrándose se acercaba. Respiraciones. Risas. Algo golpeó la pared a mi lado. Seguí corriendo. Mis piernas ardían. El aire no alcanzaba. Pero seguí. Seguí. Hasta que, abrí la puerta. Y salí. Caí al suelo, afuera, jadeando, sin poder procesar nada. El aire frío de la noche me golpeó. Silencio. Volteé lentamente hacia la casa. Oscura, normal, vacía. La puerta, cerrada. Como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí, tirado, sin moverme. Sin entender. Hasta que, la luz del segundo piso se encendió sola.
Una silueta apareció en la ventana, alta, con orejas, inmóvil, observándome. Y entonces, levantó la mano. Despacio. Como si me saludara. O peor, como si me estuviera esperando. Pasaron 2 noches. 2 interminables noches en mi coche, en medio de la nada, con las luces apagadas, respirando con dificultad, escuchando el viento y cada pequeño crujido de los árboles, como si fueran pasos detrás de mí. No dormí. No podía. Cada sombra, cada hoja moviéndose, me hacía saltar del asiento. Mi cuerpo estaba tenso, y mi mente no paraba de reproducir aquella escena, una y otra vez. La sonrisa de Freddy, los ojos vacíos de Bonnie, el silencio de Foxy antes de atacarme. Todo estaba tatuado en mi memoria. Quise gritar. Quise llamar a alguien. Incluso pensé en mis padres. Tal vez ellos podrían creerme, ayudarme a entender que todo esto era real. Pero recordé que no los tenía. Que no existía nadie que pudiera hacer algo. Solo estaba yo, completamente solo, atrapado en un mundo que ya no tenía reglas. Cuando por fin amaneció, decidí regresar a casa. Cada kilómetro fue un tormento. Cada giro de la llave sentía que traería de vuelta todo aquel horror. Pero cuando llegué, nada estaba allí. Mi casa parecía intacta, normal, como si nada hubiese ocurrido. No había cajas ni restos de pizza podrida, ni animatrónicos acechando en las sombras. Solo silencio, y la luz del sol entrando por las ventanas. Aún así, no sentí alivio. La ansiedad no me dejó. Porque sabía que eso no había terminado. Que en cualquier momento podrían volver. Que algo me esperaba, oculto entre los rincones de mi propia casa, o incluso dentro de mí, aguardando el momento justo para reclamar lo que me había mostrado el juego. Y mientras me sentaba en la sala, con el corazón latiendo descontrolado, comprendí que la verdadera tortura no eran los animatrónicos, ni la pizza podrida, ni los golpes de Freddy. La verdadera tortura era vivir con la certeza de que volverá. Y que yo nunca volveré a sentirme seguro en mi propia casa.